Muy buenas tardes, queridos hermanos. Les saludo a todos en el amor del Señor. Le doy gracias al Señor también por esta oportunidad de poder entregar su palabra. El mensaje que he preparado también para ustedes eh, le puse por título Dios no creó individualistas. Se los repito, Dios no creó individualistas. Eso lo vamos a ver directamente en Éxodo 31 del 3 al 6. Así que si gustan, buscan sus Biblias en Éxodo 31 del 3 al 6. Del 2 al 6, disculpe. Dice lo siguiente: Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar con toda clase de labor. Y he aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. Amén. Oramos. Señor Jesús, te damos las gracias en esta tarde. Gracias, Señor, por este tiempo también que podemos tener, Padre Santo, de escuchar tu palabra, Señor amado, que es importante, Señor, para nosotros, para enseñarnos, Señor, para exhortarnos, para corregirnos, Señor, para ayudarnos cada día, Señor. Muchas gracias por este tiempo, Señor amado. Te pedimos que tú fluyas, Padre Celestial, a través de esta palabra, nos enseñes, Señor amado, que nos transformes, Señor Jesús. Primeramente a mí, Señor amado, que va a entregar tu palabra, Señor amado, y que sea de bendición para nuestros hermanos. Muchas gracias, amado Dios, en tu santo nombre, Jesús. Amén. Amén, hermanos. Como decía el título, Dios no creó individualistas, ¿cierto? No fuimos creados para ser individuales, ninguno de nosotros, sino para ser ayudadores y asimismo también para depender el uno del otro. ¿Cómo es eso? Si vemos en Génesis 1:26, dice su palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Hasta ahí. Acá vemos la Trinidad misma trabajando en conjunto. ¿Qué nos demuestra esto? Nos demuestra que la voluntad de Dios no es que trabajemos o vivamos de manera independiente o individual, sino que es necesario la unidad del cuerpo. El individualismo es algo creado por el hombre. El individualismo nos lleva, ¿cierto?, a no escuchar la opinión del otro acerca de un asunto que se va a hacer, o de un trabajo que se va a hacer, o a un asunto. Nos lleva, ¿cierto?, a no escucharlo, sino que quedarme con mi propia opinión. Lo que yo digo es, y así se queda. La dependencia lejos de Dios no lleva a nada bueno. Ahora vamos a Éxodo 31, donde veremos parte fundamental de todo esto del título mismo que estábamos viendo. ¿Cierto? Cuando pensamos primeramente en servir al Señor, ¿qué pensamos? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pienso yo? Pensamos individualmente. Tal como decíamos anteriormente, esto no es bíblico. Al contrario, ya Dios nos hizo un solo cuerpo, somos un cuerpo, somos una iglesia. Con diferentes funciones, claro está, diferentes funciones uno del otro, pero todas igual de necesarias para el cumplimiento del propósito divino de Dios. A continuación veremos cómo el llamado de Dios no es individual, sino para beneficio del cuerpo y para la obra de Dios. ¿Cierto? Vamos primeramente al verso 2 de Éxodo 31. Si me ven viendo para allá es porque acá tengo el notebook donde también tengo mis anotaciones. El llamamiento divino. En el verso 2 decía, ¿cierto? Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá. ¿Cierto? El llamamiento de parte de Dios jamás es casualidad. No es una mera coincidencia. Más bien es con un propósito exclusivo.
Ahora bien, eso no nos hace intocables o mejores que otros, ¿cierto? Si yo he sido llamado para algo, para cumplir un propósito, eso no me hace, ¿cierto?, mejor que el resto. Si fuese así, Dios pondrá a otro a cumplir nuestra tarea. Eso tengámoslo muy claro. Si nuestro corazón se enaltece, Dios pondrá a otro en nuestro lugar. Pues principalmente Dios espera un corazón sometido a Él. Hay un ejemplo claro, ¿cierto?, en la vida de Saúl y de David. Saúl era un buen rey. Si vemos su reinado de Saúl, no fue malo. Pero cuando él se apartó del Señor, ¿cierto?, el Señor ya tenía propuesto un rey conforme a su corazón. Ustedes ya conocen la historia de estos reyes. Entonces ahí hay un claro ejemplo de que el que sirvamos para algo no nos hace mejores que el resto, ni nos hace irreemplazables, por así decirlo. Tenemos algunos valiosos llamados de Dios que encontramos en la Biblia. Por ejemplo, el llamado a Abraham, a quien Dios le dijo que dejara su casa, su tierra, pues prepararía un mejor lugar para él. Y la bendición sobre su generación y las generaciones venideras, ¿cierto? Ese es un llamado. El otro ejemplo de llamado es el de Moisés mismo, ¿cierto?, que fue para liberar al pueblo de Dios de la esclavitud, o Gedeón para salvar a Israel de los madianitas, o el mismo llamado a Pablo, quien le llamó para pregonar la palabra de salvación a las naciones. Estos son llamados, ¿cierto?, de parte de Dios, llamados directos hacia una persona específica y para un propósito específico. Todos estos llamados tienen un propósito, no hay mera coincidencia en esto. Eso tenemos que tenerlo súper claro. Y cada uno de ellos aceptó el llamado, ¿cierto? Ahí nuestro corazón debe estar dispuesto a aceptar el llamado que el Señor pone en nosotros. Volviendo a Éxodo, versículo 2, dice Dios a Moisés: yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado, ¿cierto? En el versículo 3 dice: lo he llenado del Espíritu de Dios. Primeramente dice, en sabiduría. Dios nos dota de sabiduría para emplear un trabajo o tomar una decisión. Ningún llamado de Dios viene sin las herramientas necesarias, sino que Dios ya tiene propuesto lo que hará, solo debemos ser materia dispuesta, como decimos. A veces este mismo don nos hace resaltar en nuestro trabajo. El Señor pone un don en nosotros, un saber de hacer las cosas de una manera específica, y a veces esto inclusive en nuestro trabajo nos hace resaltar, nos hace ver bien, digamos, entre nuestros empleadores. Si vemos, acá tengo algunos textos, si vemos Daniel capítulo 1, versículo del 3 al 4. Dice, y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese talla alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Ahí vemos cómo, cierto, es la sabiduría que Dios también puso en Daniel, en sus amigos, también les ayudó para tener un lugar en el palacio, un lugar importante. Proverbios 15:7 dice, nos dice además, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. La sabiduría, cierto, resalta inclusive en lo que hablamos, en lo que decimos, cómo nos exponemos, cómo hablamos al resto, al mundo, a nuestros hermanos. La sabiduría no solo se resalta en el saber hacer las cosas, sino que en el decir las cosas. Luego, más adelante, cierto, decía, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. El Señor nos da el entendimiento necesario para cumplir su obra, para entender su palabra, entender sus caminos y entender sus propósitos en cada paso que damos. No estamos libres de equivocarnos, pero mientras más cerca estemos de Él, razonaremos con su entendimiento y no el nuestro,
al momento de tomar una decisión. Esto nos dará la paz necesaria en lo que hacemos. En todas las cosas que hagamos, ¿cierto? Debemos actuar con la inteligencia, la sabiduría que el Señor pone en nosotros y no con la nuestra personal, porque eso nos hará actuar mal. En primera de Crónicas, disculpen, 22 del 11 y 12 dice: David le dice a su hijo Salomón por la futura construcción del templo y reinado de Israel: Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti, y Jehová te dé entendimiento y prudencia para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Amén, ¿cierto? Un ejemplo claro de que el Señor nos dota de la inteligencia y la sabiduría para emplear su trabajo, la obra, ¿cierto? Que nos ha encomendado, pero esa proviene de Dios. Lo he llenado del Espíritu de Dios, primeramente, ¿cierto? Era en sabiduría, en inteligencia y en ciencia. En ciencia dice en todo arte, este es el versículo 3. En ciencia, en todo arte. Hay personas que llevan, que tienen, por así decirlo, un talento natural en la construcción, en el hacer trabajo de mueblista, cierto, trabajo en madera, trabajo en piedras, en telas, en muchos tipos de materiales. Hay gente que tiene talentos innatos, por así decirlo, en crear cosas. Todo esto proviene del saber de Dios. Eso debemos nosotros siempre reconocer, que todo lo que nosotros sabemos hacer es de Dios, que Él nos entrega para crear y construir toda clase de cosas. Aún en nuestra misma iglesia local nosotros podemos hacer uso de estos dones, de estos talentos, ¿cierto? Del saber, del crear. Podemos llevar a cabo nuestro don y crear y embellecer cierto lugar donde estamos, donde nosotros recurrimos también para asistir a la iglesia. Todo lo que nosotros hacemos dentro de la iglesia, dentro de nuestra iglesia local, ya sea construir, ya sea cierto embellecer el lugar, todo esto es una ofrenda a nuestro Dios. Todo lo que hacemos, desde puede ser inclusive el aseo, todo lo que hagamos dentro de la iglesia, representa algo que Dios ha entregado a nosotros. Y esto también es una ofrenda agradable a Dios, es un perfume grato a Él. En Primera de Reyes 7, 13 y 14, Salomón para la construcción del templo solicita la ayuda de Hiram. Dice: Y envió el rey Salomón e hizo venir de Tiro a Hiram, hijo de una viuda de la tribu de Neftalí, su padre, que trabajaba en bronce. Era de Tiro, e Hiram era lleno de la sabiduría, inteligencia y ciencia en toda obra de bronce. Este pues vino al rey Salomón e hizo toda su obra. Ahora recordemos que Salomón, ¿cierto?, fue lleno también de sabiduría. El Señor le dio sabiduría a Salomón. Y nosotros nos pudiéramos preguntar: ¿y por qué solicitaba a otras personas también para saber el cómo se construiría el templo, el cómo se construirían las piezas del templo? Entender que el Señor nos da la sabiduría y el entendimiento para hacer las cosas, también nos debe hacer entender que no por eso nos valemos por sí mismos. Salomón buscó una persona específica, pidió que se buscara una persona específica para la construcción del templo. A pesar de que él sabía el tema de los planos y todo aquello, pero él pidió una persona específica. Eso nos da a entender cuando nosotros sabemos que nuestra sabiduría o lo que el Señor nos ha entregado no nos hace únicos, no nos hace mejores, como decíamos hace un rato atrás, mejores que el resto, sino que deberíamos trabajar y colaborar en conjunto, buscar otras personas que también tengan estos dones y poder trabajar en conjunto con ellos. En versículo, ¿cierto?, en Éxodo 31, siguiendo con la lectura, 31, 4 y 5, decíamos, ¿cierto?, para invertir diseños, para trabajar toda esta inteligencia, esta sabiduría, esta ciencia, ¿cierto?, que el Señor le otorgó a Bezaleel,
fueron para inventar diseños, para trabajar en oro, dice el versículo 4, en plata y en bronce. Y en el 5 dice, y en artificio de piedras para engastarlas, y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. El Señor le dio todo tipo de habilidad a Bezalel, ¿cierto? Eso lo tenemos súper claro. Toda habilidad a Bezalel para trabajar con todo tipo de material y hacer todo tipo de creaciones para el tabernáculo. El Señor sin duda nos ha dado la habilidad para emplear un trabajo, cada uno de nosotros con nuestros diferentes talentos y dones, pero todos se complementan para un propósito mayor. Ahora bien, no tan solo Bezalel podría hacer este trabajo, necesitaba ayuda y como bien vemos en el verso 6. Como vimos anteriormente, ¿cierto? Salomón era una persona muy sabia, pero en su sabiduría también supo buscar personas que pudieran emplear los trabajos para la construcción del templo. Bezalel fue lleno del Espíritu de Dios en sabiduría, en conocimiento, en ciencia, pero también necesitaba ayuda. Él no lo iba a hacer solo. En el versículo 6 dice, y he aquí que yo he puesto con él, ¿cierto? He aquí que yo he puesto con él, o sea, con Bezalel, a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan. Y además, ¿cierto? Además dice, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. ¿Cierto? Ahí nosotros podemos ver claramente que Bezalel no iba a trabajar solo. Tenía a Joliab, de la tribu de Dan. Y además dice, he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio corazón. ¿Cierto? Todo corazón que esté dispuesto a ayudar. Acá el Señor llega y pone lo necesario, ¿cierto? Pone el entendimiento y la sabiduría también para emplear los trabajos y ayudar a Oliab y a Bezalel. Lo mismo pasa en nuestro día a día, en lo que hacemos en nuestra vida diaria o en la iglesia misma, ¿cierto? Todas las personas, lo importante es estar dispuesto. Cuando estamos dispuestos, el Señor pone el resto. Es entender algo tan básico como eso. Vamos un ratito a Éxodo 35 del 30 al 35 y el 36:1. Se lo voy a leer. Éxodo 35 del 30 en adelante. Dice lo siguiente. Y dijo Moisés a los hijos de Israel, mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste y en la obra de madera para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así él como a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Y el 36:1 dice, así pues Bezaleel y Aholiab y todo hombre sabio de corazón a quien Jehová dio sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra del servicio del santuario, harán todas las cosas que ha mandado Jehová. ¿Cierto? Aquí nuevamente reforzamos lo anterior dicho y nos da a entender que por medio de estos dones puestos, ya sea de servicio, de poder crear, diseñar, de alabar, de ser músico, de lo que sea, podemos incluso enseñar a otros. Esto deja completamente fuera el egoísmo o el yo, ¿cierto? O el querer guardarme esto. Lo que Dios ha puesto en nosotros para honrarle es necesario no guardarlo. No sé si recuerdan la parábola de los talentos que se encuentra en Mateo 5, 14 al 30. Sobre todo del 24 en adelante, y podemos ver qué sucede con aquel que guardó el talento y no hizo nada más, sino que se lo dejó para sí mismo. Ahí lo pueden leer en sus casas.
Pero, en fin, lo que ellos sabían hacer, lo que el Señor puso la sabiduría y el entendimiento para hacer estas cosas, ¿cierto? No era sino para sí mismos, sino que también dice que le ha puesto y ha puesto en su corazón el que puedan enseñar. Lo que ellos sabían, que lo puedan enseñar. ¿Hay corazones dispuestos a ayudar y no sabemos? Sí, pero el Señor también ha puesto a estos otros con sabiduría y entendimiento de ciertas cosas y ellos nos van a enseñar. Solamente nosotros estamos dispuestos a ayudar como sea posible. Aquí reforzamos, ¿cierto?, lo anterior dicho. Ahora bien, ustedes dirán, pero hay mucha gente que tiene dones maravillosos y los que no tienen también tienen habilidad e inteligencia para aprender. Pero yo no sé cómo poder contribuir. Pues bien, como bien estamos observando, Dios quiere que todos participen en esto. Que todos sean parte de la obra y no podemos pretender que todos hagan lo mismo, pues quedarían áreas vacías para cubrir. También somos parte cuando contribuimos con ya sea los gastos que conllevan lo que se hará, o bien las herramientas que se utilizarán, detalles no menos importantes, no menos importantes. Cuando nosotros construimos una iglesia, cuando se hace una expansión también de la iglesia, o lo mismo que también se estuvo haciendo el aseo, ¿cierto? Todo lo que conlleve dentro del recinto y que se puede hacer. Hay personas que van a trabajar, como hay personas que tal vez no van a ir a trabajar, pero van a van a prestar herramientas, ¿cierto?, para el trabajo. Otros se van a encargar de hacer el almuerzo, otros se van a encargar de hacer el aseo. Lo mismo cuando se hace, ¿cierto?, cuando hacemos convivencia, ¿cierto? Hay gente que se encarga de hacer las comidas, hay gente que se encarga de hacer el aseo. Eh, Todos trabajamos en conjunto, nadie es, disculpe la palabra, pero nadie es inservible dentro del servicio del Señor. Todos somos importantes para el Señor, todos somos importantes dentro de la obra del Señor. Entonces, somos nosotros los que muchas veces nos bajamos un poco, digamos esto. Nosotros, en realidad, todos somos importantes para que la obra del Señor crezca. Para que la obra local también crezca, todos somos necesarios. Nosotros mismos vemos, de hecho, cuando se hace, un día el pastor decía algo muy importante que a mí me llamó la atención, porque es verdad, nosotros nos vamos a las misiones, ¿cierto? Pero cuando nosotros ofrendamos para las misiones, también nosotros somos parte de las misiones. Cuando hay una preocupación de por medio por estos jóvenes, por estas personas que de verdad han querido tomar este reto. Entonces, nosotros somos parte de las misiones cuando también ofrendamos para la misión. En Éxodo 36, del 3 al 7 dice: Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayéndole la ofrenda voluntaria cada mañana, tanto que vinieron todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo: El pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: Ningún hombre ni mujer haga más por la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo ofrecer más, pues tenía material abundante para toda la obra y sobraba. A mí me gusta mucho ese pasaje porque realmente muestra la generosidad de parte del pueblo de Dios y de parte de que nosotros deberíamos tener, cierto, ese corazón para entregar, y reconocer que el Señor, cierto, del Señor proviene todo, y que a nosotros también no nos va a faltar nada, cierto. En Primera de Crónicas 29, del 2 al 9, también dice: esto fue antes de que muriera David, cierto, cuando se le iba a dejar encomendado a Salomón la construcción del templo. Y David, cierto, estaba juntando las cosas que se iban a usar para el templo. Dice: Yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedra de onís, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores,
y toda clase de piedras preciosas y piedras de mármol en abundancia. Además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular. David, cierto, habla de su tesoro particular, del personal que tenía. Oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios 3.000 talentos de oro de Ofir, y 7.000 talentos de plata refinada para cubrir las paredes de las casas. Oro, pues, para las cosas de oro, y plata para las cosas de plata, y para toda la obra de las manos de los artífices. Y acá David hace una invitación, dice: ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria a Jehová? ¿Cierto? David, con el ejemplo, él entregó lo que había guardado, y además de algo de su tesoro personal, él también entregó. Y después le hace la invitación al pueblo diciendo: ¿y quién quiere hacer ofrenda voluntaria a Jehová? Entonces los jefes de familia y los príncipes de las tribus de Israel, jefes de millares y de centenas, con los administradores de la hacienda del rey, ofrecieron voluntariamente y dieron para el servicio de la casa de Dios 5.000 talentos y 10.000 dracmas de oro, 10.000 talentos de plata, 18.000 talentos de bronce y 5.000 talentos de hierro. Y todo el que tenía piedras preciosas las dio para el tesoro de la casa de Jehová, en mano de Jehiel Gersonita, y se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron a Jehová voluntariamente. Amén. En conclusión, con esto ya estoy terminando. En conclusión, todos somos un cuerpo, ¿cierto? Todos somos importantes. No somos individuales, como decíamos. El Señor no nos creó para ser individuales, para ser individualistas. Dios no nos llamó a trabajar solos, sino que todos tenemos parte importante en el crecimiento de la iglesia. Por tanto, debemos cada día estar dispuestos a entregar de todo corazón nuestras vidas en ofrenda a Dios. Nuestro tiempo, nuestros recursos, reconociendo que todo proviene de Dios. Él jamás hará faltar. Eso debemos tenerlo claro. Amén. Quiero culminar con un último texto que se encuentra, cierto, en Primera de Corintios. Primera de Corintios 12, si quieren lo pueden también leer completo, porque de principio a fin es un texto muy importante. Pero le voy a leer una parte puntual, que es Primera de Corintios 12, del 14 al 21. Dice: además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie: porque no soy mano, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Y si dijere la oreja: porque no soy ojo, no soy del cuerpo, ¿por eso no será del cuerpo? Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora, y esto es importante, Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso, ¿cierto? Como Dios quiso, nos puso en el cuerpo para nuestras diferentes funciones. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de vosotros. Amén. El Señor nos enseña mucho acerca de la unidad, cada día. Tenemos muchos, para resumir todo esto, tenemos muchos talentos. Cada uno de ustedes, mis hermanos, tiene un talento específico. Cada uno de nosotros podemos contribuir de manera diferente a la obra del Señor. Lo importante es tener el corazón para hacerlo. El corazón de Dios, que es necesario. Que en esta tarde igual reflexionemos en ese aspecto. Que el Señor nos use y que el Señor nos ayude cada día a trabajar en unidad. Que el Señor quite de nuestra mente el individualismo y el pensar que podemos hacer las cosas solos. Que si yo tengo un talento, me lo dejo para mí. Porque entendimos muy claramente que también aquellos que tenemos algún talento podemos enseñar a otros. Y así la obra del Señor será una obra perfecta, porque sobre todas las cosas, más que lo que hagamos, es lo que el Señor quiere. Y lo que el Señor ama es que trabajemos en unidad de cuerpo. Amén. Vamos a orar. Amado Dios, te damos las gracias, Señor Jesús, en esta tarde, Señor. Muchas gracias por
por tus bondades, Señor. Muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios amable, un Dios misericordioso para con nosotros, Señor. Que tú jamás nos haces faltar, Señor, sino que tú sobreabundas en nuestros hogares, Señor, en nuestras casas, Señor, cada día. Todo lo que tenemos, Señor, reconocemos que proviene de ti, Señor. Proviene de lo alto, Señor, porque es una bendición tuya, Señor. Señor, nada de lo que tenemos merecemos, Señor, sino que todo proviene por tu gracia y tu misericordia. Por tanto, Señor, te pedimos que nos ayudes cada día, Señor, a entregar, Señor amado, nuestras vidas, Señor, en ofrenda a ti, Señor, nuestro tiempo, Señor amado, nuestros recursos, Señor, lo que podamos, Padre Celestial, entregar para beneficio de la obra, Señor amado. Que tú nos ayudes y nos motives cada día, Señor amado, a trabajar también en unidad, Señor, según lo aprendido. Señor, entender que todo lo que tú nos has entregado, nuestros talentos, nuestros dones, Señor, no son para que queden guardados, Señor, sino para que estos sean de uso, Señor amado, en la obra diaria, Señor Jesús. Para que todo crezca, Señor amado, en armonía. Que seamos un cuerpo unido, Señor. Que entendamos que todos somos importantes. Todos somos, Señor amado, imprescindibles. Pero asimismo, no somos más importantes que el resto, ni somos menos importantes que el resto. Todos somos por igual, Señor, una pieza importante en el cuerpo. Muchas gracias te doy, amado Dios. Te doy gracias por mis hermanos, Señor, que están en esta tarde, Señor amado. Bendícelos, Señor. Guarda sus casas, sus familias, Señor amado. Te pido que tú llegues, Señor, a las casas de nuestros hermanos y de aquellos que no te conocen, Señor Jesús. Que tú seas, Padre Celestial, obrando en sus vidas de manera maravillosa, de manera perfecta, Señor Jesús. Te lo pedimos. Todo esto, Señor Jesús, en tu santo nombre, amado Dios. Amén.